Bien, de entrada, si estás haciendo Norton, lo primero que tenemos que cuidar es que no dejes abierto, o sea, en tu planteamiento, no dejes abiertas estas terminales. O sea, sabemos que a partir de estas terminales es donde nos están solicitando el análisis. Pero si tú dejas abierto este circuito y planteas una corriente acá, de entrada, entonces como el circuito está abierto, pues esa corriente tendría que ser cero. Pero como estás haciendo un análisis de Norton, entonces lo que tú sabes es que estas terminales tú las estás uniendo para conocer la corriente que pasa entre esos dos puntos, ¿ok? Simplemente es planteamiento, ¿ok? O sea, es el cómo tú planteas el circuito en un esquema, en un diagrama, ¿no? Ok. Entonces, si vas a hacer tu análisis de Norton, entonces en tu análisis de Norton, tú obviamente no tienes la resistencia a la que te están solicitando el análisis, unes esos dos puntos para que haya una continuidad y entonces ahora sí, lo que vamos a encontrar es la corriente que pase a través de esos dos puntos. Ahora, las ecuaciones, bueno, tú estás manejando que tienes la corriente I3, que es la que buscamos en este sentido, y me imagino que es el sentido en el que te están solicitando la corriente en el problema, Sí. o planteas esta corriente en este sentido y planteas esta corriente en este sentido. De acuerdo. ¿Cómo planteamos las ecuaciones? Bien lo pusiste. Planteamos la ecuación número uno. La ecuación número uno es esta es la ecuación número 2 y esta es la ecuación número 3. En la ecuación número uno, lo que tienes es la corriente, que es I1, multiplicada por las resistencias que se encuentran dentro de la corriente, de la malla. Entonces tenemos 6, 2 y 4, que está aquí el 4, el 2 y el 6. O sea, eso ya está bien. Ok. Luego restamos restamos o sumamos las que compartimos. En este caso, comparto la resistencia de 6 con la de 3 y comparto la resistencia de 2 con la de 2. Tengo que ver los sentidos, ¿ok? Entonces, en este caso, la corriente de I3 pasa de esta forma y la corriente I1 pasa en esta forma. Entonces, pasan en el mismo sentido. Por lo tanto, la corriente I3, ¿qué signo debe de tener? Positivo. Ajá, y aquí lo tienes, Al revés. negativo. Entonces, de entrada aquí tenemos que cambiarle a positivo. Ok. Luego, reviso la corriente en I2. Ok, la corriente en I2 va en este sentido y la corriente I3 va en este sentido. ¿Cómo son? Invertidas. Invertidas. Entonces, ¿qué signo tendría que tener I2? Negativo. Es correcto, y tú tienes positivo. ¿Ok? Ok. Entonces, si te das cuenta, lo que debes de hacer es seguir la flecha que tú seguiste, que tú planteaste y decir, ok, esta flecha, pues tiene este sentido, ¿no? Y esta flecha que yo planteé, pues tiene este sentido. Entonces, en esa resistencia, ¿cómo pasan esas dos corrientes? Ok, si sigo el mismo sentido, por eso planteé que es este sentido la corriente, y la flecha va a ir hacia este lado. Entonces, por eso van en sentido opuesto. Eso es lo único que vas a tener que cuidar y trazarlas de forma individual para que ubiques bien cuál es la dirección de cada una de ellas, ¿correcto? De acuerdo. Duda. ¿Ah? ¿Y qué queda de qué lado? Para donde queda la flecha, o sea, el triangulito de la flecha es el lado negativo, ¿verdad? En cuestiones de la polaridad, sí. Ujú. En cuestiones de la polaridad, sí. Porque la parte en donde entra en los componentes es la polaridad positiva y la polaridad negativa es en donde sale de los componentes. Pero hablando Vale. de polaridades, es correcto. Ok. ¿Sí? Muy Sí, bien. para tomarlo en cuenta. Entonces, nuevamente, estoy viendo que la corriente están pasando en sentido opuesto y uno y 2 en la resistencia de 2 ohms, por eso es negativa, y está pasando en la misma dirección en la resistencia 3, por eso es positiva. Entonces, lo mismo vamos a hacer ahora en la ecuación número 2. Ok, Ok. para la ecuación número 2, ahora planteo las resistencias que están en la malla, y en este caso es la resistencia de 5. Nuevamente
resistencia de 2 aparece y aparece la resistencia de 3. Y de hecho las tienes acá, uno, 2 y 3. Están bien. Pero ahora vamos con las que compartimos. ¿Compartimos a quién? Compartimos a la resistencia de 2 con la de uno y ya vimos que están en sentido opuesto. Entonces, tengo que es I1 multiplicada por la resistencia de 2, pero ¿qué signo es el que tiene que aparecer acá? Negativo. Negativo y lo tienes positivo. Entonces tiene que ser negativo. Y luego vamos a la de arriba. La de arriba, ¿qué tiene, qué signo tiene o qué signo debe de tener? Bueno, la dirección, si seguimos esta flecha, pues va a seguir y va a tener esta dirección, ¿no? Que es la misma dirección que habíamos puesto acá. Entonces, esta Es dirección tiene positiva. este y la de acá tiene esta dirección. Entonces, pasan en el mismo sentido. ¿Qué signo debe de tener? Positivo. Ajá, y tú tienes negativo. Negativo. Y ahora, bueno, nos hizo falta regresarnos a esta parte, que es igualarlo a las fuentes de voltaje, ¿no? Y esta corriente pasa en este sentido y pasa de menos a más. Aquí ten cuidado porque las líneas me las estás poniendo del mismo tamaño y la línea positiva tiene que ser más grande que la línea negativa. Ok. ¿Ok? Igual en el de aquí, porque así no sabes cuál es la polaridad. Entonces, 170 este de 175, 115, la polaridad es hacia arriba, el positivo es hacia arriba. Sí, las tres fuentes tienen el más grande arriba y el chiquito abajo. Ok, entonces tienes que mantener la misma configuración del componente, ¿ok? Vale. Entonces, tienes que pasas tu corriente de menos a más, por lo tanto, es correcto, tu corriente de 230, tu fuente de 230 volts en la malla uno es positiva. Pero si observas, la malla uno también pasa a través de la fuente de 115. Ujú, ¿Y y cómo pasa? Si te das cuenta, pasa de más a menos. ujú. Entonces, si la corriente pasa de más a menos en una fuente, ¿qué signo tiene la fuente? Nega- Negativa. Si pasa de menos a más, dijimos que era positiva, ¿cierto? Ajá. En las fuentes, de menos a más es positiva. En los componentes es al revés. Ok. Entonces es positiva. Entonces, la fuente de más a menos, que es, De más o menos positiva. no, 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 no. La fuente, cuando pasa de menos a más, es positiva. Ok. Cuando pasa de más a menos, entonces, ¿cómo es? Negativa. Negativa. Entonces, aquí te hace falta colocar menos la fuente de 115, Ok. porque si te das cuenta, esta fuente y esta fuente están interviniendo en la corriente que tú estás planteando de uno. Sí. Solo que en la fuente de 230 la corriente pasa de menos a más, por eso tiene un signo positivo, y en la fuente de 115 pasa de más a menos, por eso tiene un signo negativo. Ok. ¿Ok? Ahora, vámonos a seguir con la ecuación número 2. En la ecuación número 2 ya habíamos dicho que teníamos equivocado el signo negativo, el signo positivo de las que compartimos, y ahora nos vamos con las fuentes. ¿Cuántas fuentes están apareciendo? Pues nuevamente está apareciendo esta de 115 dentro de la malla y esta de 460. Sí. Corriente a través de la de 115, ¿de dónde a dónde está pasando? Va de más a menos. En la de 115, ¿cómo va tu corriente? Va así. Ajá. Entonces, ¿de dónde a dónde está pasando? De positivo. O sea, primero Fíjate, pasa por el tengo la lado negativo y fuente, luego por el lado positivo. ajá, tengo la de 115 y entonces tú trazaste tu corriente en esta forma, ¿no? Sí. Así. Entonces, si sigo la corriente en ese sentido, lo que estoy observando es que está pasando de menos a Más. más.
Por lo tanto, esa fuente, ¿qué valor tiene? Positivo, Positivo. ¿Y cuánto le estás poniendo acá? negativo. Negativo. Entonces, esta se tiene que ser positiva. Ahora, vámonos a la otra fuente, que es la de 460. La de 460 es esta, y esta es 460. Tú trazaste, tú trazaste nuevamente la corriente que va en este sentido, ¿no? Sí, ¿De dónde a dónde está pasando a la fuente? de más a menos. De más a menos. Entonces, ¿qué signo debe de tener esa fuente? Negativo, Negativo. Y aquí le habíamos puesto positivo. positivo. ¿Sí vamos bien? Sí, Ok. Planteamos la tercera ecuación. En tu tercera ecuación, que sería esta, tienes la resistencia de 6, que es la que está acá, y la resistencia de 3, que es la que tienes acá. sí, Sí estamos bien, ¿verdad? sí, Y luego compartimos con la corriente de abajo, que ya habíamos dicho que la corriente I1 van en el mismo sentido. Entonces, ¿qué signo tiene acá? positivo, negativo. No, Pero en eso. ajá, tiene que ser positivo y estaba puesto como negativo. Y luego la otra corriente, que es la que comparto con I3, habíamos visto que también van en el mismo sentido. Entonces, ¿qué signo debe de tener? Positivo, Y también lo tenías, negativo. negativo. Y lo igualo a fuentes de voltaje. Pues bueno, en ese caso no tengo ni una fuente de voltaje y entonces es igual con cero. Ok, Y entonces ahora ya lo que haces es hacer las operaciones, ¿no? Tienes sí, en este caso la de 12, que es I1, ajá. la de 10 y la de 9, ¿cierto? Cierto, Pero tienes que cambiar los signos que habíamos cambiado. sí. Entonces este es Menos, negativo, este es más. positivo, Y al es, final, en vez de 230 va a dar 115. ajá, este es negativo, este es Positivo, positivo y este es se mantiene. positivo, no, este es positivo Ah, cierto. y Positivo, este es positivo. positivo, ¿no? Sí. Y además este número es 115. 115 El otro es menos 345, son nada más le cambia el signo. menos 345 Y el cero se mantiene. y el cero se mantiene. ¿Ok? Entonces este tampoco. Y ahora Sí. sí, ya tengo las ecuaciones, bueno, los valores reales. Y ahora hago la matriz. Te digo, es 12, luego es menos 2 y Seis, la otra es 16. Ah, no, perdón, 6, ¿no? 6. Ajá. Y esto es igual a 115. Voy a borrar esto. Sí. A 115. Luego, la segunda ecuación, y uno. ¿Dónde está I1? Ah, lo copié mal, pero y uno es el 10 Es, porque es el 5 más 2 más 3. Entonces, y en uno vez era de... el de arriba, ¿no? Sí, No, entonces I1 debe de ser este. sí, sí, Y, sí, sí. I1. Sí, ¿no? I1 es Sí. este y el I3 es el otro. Hay que tener cuidado también con esas literales. Entonces aquí Ok. tengo -2, luego el I2 es 10, 10 y 3. luego el I3 es 3, ¿no? Y Sí. esto es igual a menos 345. Y luego el tercero, el I1 es este, que es 6. El I2 es, ¿cuál es el I2? Me imagino que es este.
Aquí Sí, tienes que tener mucho cuidado con de cómo los nombras. sí, I2, 6 es 3 y el I3 pues es 9, ¿no? sí. Y esto es igual con 0. Entonces, ya que hiciste esto, pues obviamente trazo mi diagonal principal de la matriz y observo que tengo un 2 acá, perdón, un -2 y aquí arriba un -2. Luego tengo un 6 y aquí tengo un 6, tengo un 3 y tengo un 3. Si te das cuenta, es un reflejo la parte de abajo hacia la parte de arriba. Esto me indica que mis ecuaciones están bien puestas, están bien establecidas. Ok. Si esto ya lo metes a solución, resolver, entonces nos va a dar el valor de I1, de I2 y de I3. ¿Cuáles son? Bueno, lo estaba metiendo. Me dan que x1 es -6,16, x2 es -41,1 y x3 es 17,10, punto 8. 17,8 el último Sí, y el primero 6,16. sí, ¿Ok? menos A 6,10. menos. Ok. Menos 6,16 y 2 menos 41,1 y I3 17,8. Sí, Ok, entonces lo que estamos encontrando es que la corriente que está pasando a través de las dos terminales que estamos analizando es la de mm, 17,8. 17,8. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa es que ahora ya tengo la corriente que va a pasar, o más bien la corriente de Norton, que esa corriente pues no es otra cosa más que 17,8. Y la resistencia de Thevenin ya la tenías, ¿no? La Sí, es resistencia de de Thevenin era la de 4,39. Este, 34. ok, 4,34. Entonces, Sí, esta también ya la tienes, de 4,34. Y luego, entonces, la resistencia en la que estás haciendo el análisis, pues es la resistencia que estás omitiendo, que es de esta, 6. ¿no? Que es la de 6, ¿no? Sí, Entonces, aquí tienes una resistencia de 6. Y entonces ya tienes corriente, ya tienes resistencia de Norton y ya tienes la resistencia en la que te piden el análisis. En el análisis, ¿qué es lo que te están solicitando? Te están solicitando que encuentres el voltaje. el voltaje, ¿cierto? Y con Sí, la polaridad más, menos, ¿no? sí, Y esa fue la razón por la que trazaste la corriente en ese sentido, para que mantuvieras tu corriente, eso es correcto. sí. Entonces, ahora, si ya hiciste esto, pues lo que puedes hacer es pues tienes dos opciones, o haces una conversión de fuentes, recuerdas la conversión de fuentes, ¿no? Para ¿Qué la es? conversión de fuentes agarrábamos estas dos, que era la fuente de corriente y la resistencia en paralelo, y lo que hacíamos era convertirlas a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Ok, Si haces eso, entonces ya tienes una fuente de voltaje con dos resistencias en serie y podrías encontrar por medio de un divisor de voltaje esa corriente. Ok, pero no, si no quieres hacerlo así, pues entonces lo que hacemos es, vamos a encontrar el voltaje en esta resistencia. ¿Y eso cómo lo podrías hacer? Dos formas. La primera es, puedes agarrar y hacer el paralelo, el paralelo de esa resistencia de 6
con esta resistencia de 4,34 y Ujú. entonces después el resultado de esa resistencia lo multiplicas por la corriente y ya encontraste el voltaje. Ok, La otra, ¿qué es lo que hago? Pues obtengo la corriente únicamente de la resistencia de 6. Y si tengo una fuente de corriente, pues lo que tengo que hacer es la fuente de corriente, multiplicarla por 1/6, porque es la resistencia que quiero, dividido entre 4,34, entre 1/4,34 más 1/6. Si te acuerdas de esa ecuación, ¿no? sí. Si no, hay que repasar mucho esos de divisores de voltaje y divisores de corriente. Por aquí lo que estoy haciendo es encontrando la corriente que pasa a través de la de 6 por medio de un divisor de corriente. Entonces, si encuentro esa corriente, que en otras palabras sería el valor de I de la corriente de 6, si yo tengo ya la corriente que pasa a través de esa de 6 y la multiplico por la resistencia que es 6, entonces se estaría encontrando el voltaje en esa resistencia de 6, que es lo que te están pidiendo. Ujú. Pero también te decía, puedes hacer el paralelo de 4,34 paralelo con la de 6 y luego este resultado lo multiplicas por la corriente de Norton. Sí, que creo que ese es el más, bueno, el más fácil para mí. ¿Es Ya lo correcto? hice y me dio 44,82 que ya ahí no es el 45. Es correcto. Vale. ¿Sí? Entonces, ya te diste cuenta, Natalia, o sea, estás encontrando bien cuáles son las resistencias que comparto, pero lo que te hace falta es, si te confunde dentro del circuito, hazla como hicimos acá. Separa las fuentes y traza la ruta y di, ok, aquí está el componente, ¿no? Ok, sigo la línea que planteé de la corriente, ok, va en este sentido. Y la otra corriente, pues va a ir en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esa corriente con las dos? Bueno, en esa resistencia con las dos corrientes, una pasa en un sentido y la otra pasa en un sentido, en otro sentido. Entonces, si pasan en sentidos opuestos, ya sé que lo que le voy a colocar a la resistencia que estoy compartiendo es un signo menos. Ok, Sí, pero si ya vi que en el componente las corrientes pasan en el mismo sentido, entonces le voy a poner un signo más. positivo. Ujú. Ok, ¿Vale? vale. Ahora, esto es, recuerda, únicamente en el análisis de corrientes, que sería LBK, cuando planteas las ecuaciones de las mallas. Porque Sí, cuando planteas las ecuaciones de los nodos, ahí no tienes que saber si es menos o más la que comparto. Ahí siempre va a ser ¿qué? menos. Menos, exactamente. En LIK, que es en el planteamiento de los nodos, siempre, siempre va a ser negativa las resistencias que estoy compartiendo con otros nodos. Ok, ¿Vale? Pues listo. Entonces, haz los otros ejercicios con ese mismo procedimiento y, sí, y, y, y ya te va a ser más fácil encontrar tus resultados. sí, muchas gracias, profe. Voy a Órale.